Hola, hola. Por si no me conoces, mi nombre es María del Mar. Bienvenido a Wabi Sabia, un espacio que estoy usando para aprender a abrazar la imperfección. Y a su vez te voy contando mi proceso de cómo lo voy llevando. Y en este capítulo te voy a contar un punto, que sería el tercer punto, que se me olvidó contar en el episodio anterior. Y también te voy a estar hablando de esos aprendizajes que me dejó toda esa experiencia que conté en los últimos episodios, que fue cuando estuve creando aquel podcast que no salió. Entonces, comencemos. Y bueno, como les comentaba, en el episodio anterior se me olvidó contarles el tercer punto. Y ese punto es cuando me di cuenta que Anchor había cambiado la aplicación y que ya no era lo que era, que ya no tenía ese espacio donde yo podía editar, grabar, guardar los borradores, todo lo que yo hacía con lo del podcast lo hacía a través de esa aplicación y a través de ese espacio donde se puede grabar, editar y trabajar todo lo que tiene que ver con la creación de un podcast. Entonces, cuando me di cuenta de que esa parte ya no existía, o por lo menos no de esa manera en la que yo venía trabajando, di mis audios por perdidos, porque la verdad es que no los encontré, lo busqué y no los encontré más que la aplicación. Era totalmente nueva para mí, no sabía cómo manejarla, no sabía cómo funcionaba y no sabía, busqué y no encontré los audios, entonces los di por perdidos. Pero luego que yo decidí soltar ese podcast en el que me di una pausa, cuando pasó un mes, 2 meses aproximadamente, y decidí crear un nuevo podcast desde cero, a los pocos días me metí en la aplicación y ¿saben qué? Encontré algunos de los episodios. No todos, algunos que ya estaban listos, los encontré. Y no lo voy a negar. Yo quería continuar con ese mismo podcast porque ya que tenía esos audios ya listos, tenía ya todo casi listo para publicarlo. Entonces yo dije, yo mejor como que me quedo con este y listo. Pero me dije a mí misma, "Mm, no, es mejor crear uno de nuevo desde cero y desde otra posición, desde otra intención y desde otra perspectiva". Así que esas ganas de querer continuar con el que había creado, se me pasó. Y cuando encuentro esos episodios, eso me hizo reflexionar en el que justo cuando yo decido comenzar a publicar los episodios, es cuando a esa aplicación le da por actualizarla, por transformarla y hacer de Anchor otra aplicación diferente. Eso para mí ya fue una señal en el que entonces yo decidí soltar eso, no continuar con eso, porque eso para mí decía mucho. No lo veía como casualidad porque yo en realidad no creo en las casualidades. Entonces yo me dije que eso ya era una señal y lo confirmé cuando encontré esos audios, porque cuando decidí crear uno nuevo, encontré entonces esos audios. Entonces con eso confirmé aún más de que ese no era el camino. Por ahí no era. Sí, eso me hizo ver que ese no era el camino que yo en realidad quería recorrer
Y me quería decir gracias, gracias, gracias al universo, a mi ser interior, a mis guías, por siempre guiarme por el camino correcto, por hacerme ver, hacerme sentir qué es lo que realmente quiero hacer y cuál es el camino que en realidad quiero recorrer, porque ese camino no era. A pesar de que yo insistía, 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 pero así como insistía, 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 también habían trabas y habían trabas, habían trabas, habían trabas, habían trabas, que en realidad ese proyecto no fluía, no fluía y yo aún así persistí, 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 persistí y persistía, pero era porque estaba empeñada en que así lo quería hacer, así lo quería llevar, de eso era lo que quería hablar, estaba como muy rígida en la idea que yo tenía, y entonces no tenía la flexibilidad de cambiar el tema o de cambiar, porque según yo eso es lo que quería y en eso estaba empeñada, que eso es lo que yo quería compartir, eso es lo que yo quería hablar y ya. Entonces no me daba la oportunidad de sentarme a reflexionar, o decirme a mí misma, vamos a intentar cambiar el tema o vamos a darle la vuelta, vamos a ver de qué otra manera sale mejor. Pero no, yo estaba rígida y estaba ciega en el que quería ir por ahí, quería ir por ahí, quería ir por ahí. Y tanta insistencia y tanta persistencia con lo que no era, que bueno, que ya vimos los resultados, que por ahí no era el camino. Y bueno, de lo otro que le quiero contar es sobre esos aprendizajes que me dejó toda esa experiencia, que en su momento lo vi como algo negativo, como una pérdida de tiempo, como algo malo que me había pasado, pero ya luego que lo solté, que me relajé, que lo comencé a ver desde otro punto de vista, me di cuenta de que toda esa vivencia fue una gran enseñanza en el que me dejó muchos aprendizajes, en el que fui consciente de muchas cosas y una de esas primeras cosas que me dejó fue el ser consciente de ese perfeccionismo y al ser consciente de eso, eso me permite sanarlo, me permite trabajarlo y mejorar esa parte, porque si no soy consciente de ello, entonces sigo repitiendo lo mismo, sigo haciendo lo mismo y no puedo mejorarlo porque no soy consciente de ello. Entonces, gracias a esa experiencia, fui consciente de eso. Y una de las cosas que también aprendí es que vivía en modo alerta, porque eso no me permitía relajarme ni fluir. También fui consciente de que tenía una necesidad de querer controlarlo todo, de querer tener todo bajo control, de querer tener el control de todo, cuando en realidad eso no se puede. También fui consciente de que vivía en una constante frustración, porque no, también fui consciente de que vivía en una frustración constante, porque estaba más pendiente de lo que no salía bien que de lo que sí salía bien. Que estaba creando, ya va, porque me volví todo un rollo aquí. Y bueno, de lo otro que les quiero contar es de los aprendizajes que me dejó esa experiencia, aunque en su momento lo vi como algo negativo, como algo malo que me había pasado, como una pérdida de tiempo. Me sentía molesta, frustrada porque según yo había perdido mi tiempo, había malgastado toda esa energía en crear eso que no resultó, que no salió. Y bueno, ya luego me di cuenta de que es una experiencia que me estaba enseñando algo y así me dejó unos aprendizajes y aparte de que me dejó unos aprendizajes, fui consciente de muchas cosas.
en el que me permitió y aún me está permitiendo conocerme aún más. Y eso es lo que te quiero compartir. Te quiero compartir algunos de esos aprendizajes y algunas de esas cosas de las que he sido consciente a raíz de esa vivencia. Y la primera cosa que fui consciente fue del perfeccionismo, que tengo un problema con el perfeccionismo y gracias a eso, eso me permite sanarlo, trabajarlo, mejorarlo. Porque ya que soy consciente de eso, puedo entonces hacer un cambio. Porque si no soy consciente de ello, entonces ¿cómo lo trabajo? Si es algo que no sé, algo de lo que no soy consciente. Entonces, gracias a toda esa experiencia, pude ser consciente de eso y poder sanarlo, trabajarlo, como dije anteriormente, hacer un cambio, que es lo que estoy haciendo actualmente. Otras cosas que fui consciente es que yo vivía en modo alerta y eso no me permitía relajarme, fluir, ni ser flexible. También que yo tenía una necesidad de querer tener todo bajo control, de querer tener todo controlado y la verdad es que eso no se puede. Lo único que puedo controlar, lo único que yo puedo controlar es a mí misma. Ya todo lo externo, todo lo exterior, ya yo no tengo control. Ya no tengo control sobre eso. Y eso es algo que he venido trabajando también. También fui consciente de que vivía una frustración constante porque estaba más pendiente de lo que no me salía bien que de lo que sí salía bien. Y como sabemos, eso me lleva a la frustración, a la rabia, a la me sentía irritada, molesta todo el tiempo porque no no alcanzaba esa perfección, porque siempre le encontraba algo, siempre veía algo mínimo para mejorar, para cambiar, siempre le estaba buscando un defecto, siempre le estaba buscando algo para mejorarlo o para cambiar. Y eso me tenía en una frustración constante. Y también de que yo estaba creando ese podcast más para los demás que para mí. Y en realidad, mi intención desde un principio era crearlo más para mí que para los demás. Más que todo para mí, para hacer catarsis con esas vivencias y esas experiencias que les estaba contando. Y a su vez se las iba compartiendo, iba contando mi historia. Pero en algún punto del camino me desvié y quería más bien era hacerlo para los demás, pensando en qué era lo que podía llamar la atención, qué era lo que le podía gustar a los demás, qué era lo que queriendo llenar las expectativas de los demás y eso en realidad no era lo que yo quería hacer. Y aprendí que si algo no fluye es porque ahí no es. Así que eso lo tengo muy, 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 muy claro, en el que si yo insisto, insisto, insisto y persisto y no fluye, entonces es porque ahí no es. Que es súper importante escuchar mi cuerpo. Ya yo desde hace un tiempo venía ya escuchando mi cuerpo, pero en ese momento como estaba empeñada en que quería hacer eso y quería hacerlo por ahí, entonces no me permití escuchar mi cuerpo y eso es fundamental para nuestra salud física, escuchar nuestro cuerpo, ya que muchas veces son nuestras emociones que nos están enseñando, o sea, el cuerpo nos está enseñando algo que está pasando con nuestras emociones. También he aprendido que no tengo que mostrar una imagen perfecta, que lo mejor es la autenticidad, el mostrarme cómo soy yo realmente, porque llenarme de máscaras, que era como yo venía viviendo, no me permite crecer,
no me permite ser quien realmente soy. Más bien como que me encasilla en alguien que realmente no soy. Y una de las cosas que yo quiero es ser yo desde mi autenticidad, desde un punto en el que me sienta libre de ser yo e ir soltando esas máscaras que no me definen, que realmente no soy yo y que no todas las cosas que yo hago le tienen que gustar a los demás. Habrán unas personas que sí, a otras personas que no, y eso está bien, es normal. Entonces es aceptar que las cosas que yo haga, a unos sí y a otros no. Entonces, y eso está bien, y eso está bien. Y también he aprendido a no empeñarme en una sola idea, más bien a fluir, a ver las cosas desde otra perspectiva, a hacer pausas, a sentarme a reflexionar y ver si eso que estoy haciendo es lo que realmente quiero hacer. Porque he aprendido de que cuando eso lo he aprendido en este proceso, que ya luego les voy a hacer un audio, o sea, les voy a hablar en otro próximo podcast de esos aprendizajes que he adquirido en este proceso desde que inicié este, este podcast, desde que inicié a trabajar el perfeccionismo hasta el día de hoy. Y lo que les comentaba era que en ese momento, como yo estaba tan empeñada en querer hacer las cosas de una manera tan rígida, que me frustraba muy rápido, me irritaba muy rápido, que eso no me permitía ver con claridad otras ideas, otras oportunidades, otras opciones, y me costaba mucho más salir de ahí, de donde estaba encasillada, que ahorita como me permito fluir, me permito ser más flexible, entonces veo las cosas con más claridad, tengo mucho más ideas en el que me permite disfrutar más del proceso. Ya de eso les hablaré mejor entonces en ese episodio. Y otra cosa que también fui consciente es que el querer llenar esas expectativas inalcanzables me sumergía en una insatisfacción constante y además eso no me permitía creer en mí, más bien me hacía dudar de mí misma, de mis capacidades, de lo que estaba haciendo. En pocas palabras, vivía desconfiando de mí y de mis capacidades constantemente, porque no había nada que me hiciera sentir satisfecha. Y como no me sentía satisfecha, entonces no creía en lo que estaba haciendo. Y es importante creer en lo que estamos haciendo, creer en nosotros, porque si nosotros no creemos en nosotros mismos, entonces es como un poco complicado que los demás crean en nosotros. Porque si nosotros estamos vendiendo un producto, por ejemplo, y nosotros no creemos en el producto que nosotros estamos vendiendo, entonces ¿cómo la gente va a venir a comprar nuestro producto si ni siquiera nosotros mismos creemos en ese producto? ¿Sabes? La energía que le estamos dando a ese producto no va a ser la indicada para que las personas crean en lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, más o menos por ahí va eso de el que es necesario, es importante creer primero en nosotros. Una de las cosas que también fui consciente es que el mostrarme vulnerable no me hace débil, más bien me conecta con quien realmente soy. Me hace mostrar esa parte de mí que tenía muy, 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 muy reprimida, muy guardada, que no me permitía exteriorizar ni compartir, porque según yo eso me hacía débil, me hacía mostrar como una fracasada y como desde mi creencia a nadie le gusta verse como una fracasada, entonces simplemente lo ignoraba o lo disimulaba o lo escondía y no mostraba cómo me sentía por lo que estaba pasando, ni mis problemas, ni mis dificultades.
pero más bien pienso que eso me ayuda a sanar, me ayuda a hacer catarsis y me ayuda a conectar aún más con mis emociones, con esa parte de mí que por mucho tiempo no me permití conectar. También fui consciente de que no me gustaba delegar. Al darme cuenta de eso, me di cuenta de muchas cosas que habían pasado en el pasado, en el que yo no pedí ayuda, tampoco aceptaba ayuda de otras personas, porque según yo, esas personas no lo iban a hacer tan perfecto como yo. Entonces yo prefería hacerlo yo misma, porque no creía en sus capacidades, no creía que esa persona o esa ayuda que me iban a brindar no iba a quedar tan perfecto como yo lo quería. Entonces, no me permitía delegar. Todo lo quería hacer yo. Y he aprendido al darme cuenta de que lo que no me permitía delegar era eso del perfeccionismo. Y como ya lo estoy trabajando, ya es más fácil delegar, ya es más fácil pedir ayuda, ya es más fácil aceptar la ayuda de los demás. Y así es más fácil, porque muchas veces necesitamos ayuda, necesitamos de otras personas y así todo se hace más fluido, más llevadero y, ¿cómo lo podría decir? Nos liberamos de ciertas cargas o de ciertas responsabilidades. Básicamente es aceptar que otras personas nos ayuden y que también lo pueden hacer tan bien como nosotros. Y toda esa experiencia, toda esa vivencia por la que pasé, me hizo crear este podcast. Me impulsó a crear este podcast desde la imperfección, desde quien realmente soy, una persona perfectamente imperfecta. Y esto me hace ser consciente de que lo estoy haciendo bien, de que estoy en el camino que quiero estar, porque ya mira, este es el episodio número 11 y y en aquel podcast anterior, no sé, no pude llegar a ninguno de los episodios, pero en este vamos por el episodio número 11. Buenísimo, buenísimo, buenísimo para mí porque me lo estoy disfrutando. Estoy justo donde quiero estar y eso me hace feliz, eso me hace sentir muy bien. Y bueno, aprovecho la oportunidad para agradecer por toda esa experiencia, por toda esa vivencia que me permitió aprender, crecer y conocerme aún más. Así que la verdad, no fue una mala experiencia, todo lo contrario, fue algo muy positivo, algo que me aportó algo importante a mi vida. Y gracias a esa experiencia, hoy estoy donde estoy, creando este podcast. Y bueno, ya para terminar, quiero irme con esta frase que dice, es mejor hecho que perfecto. Porque el querer hacerlo perfecto es esperar el momento perfecto para lanzar un proyecto o para hacer lo que quiero hacer en un momento determinado. Es iniciar algo esperando que se dé ese momento que a la final ese momento perfecto nunca llega. Y entonces ese proyecto, eso que queremos alcanzar, nunca se da porque ese momento perfecto nunca llega. Y cuando en realidad nunca estará del todo perfecto, ni del todo controlado. Entonces, como no podemos alcanzar ese momento perfecto, es mejor que comencemos. Y en el camino vamos aprendiendo, vamos haciéndolo cada vez mejor y eso nos permite disfrutar y eso nos permite disfrutar del proceso
que es súper importante y a su vez arrancamos con ese proyecto que no terminamos de emprender o hacer. Así que repito la frase nuevamente por si lo necesitas. Es mejor hecho que perfecto. Y con esto me voy. Cuídate y quiérete mucho. Gracias por escucharme y llegar hasta aquí.